es un homenaje a Paulo Méndez da Rocha. Comparto y seguimos. Hubo una interrupción. Un momento. Ahí voy. Nada mais a mesma coisa do que o diabo da cadeira, né? Haja cadeira. Eu fiz essa cadeira na maior indigência. Acontece que eu tinha um amigo, Rubem Tibiriçá, engenheiro, ele disse o seguinte: imagina você que um dos produtos mais vendados, a Villares não fazia, está fazendo agora, que é o famoso aço mole. Esse aço é dobrado a frio e não perde a têmpera. Ele me contou isso numa conversa de bar, e eu fiquei pensando assim, se eu fizesse uma cadeira toda em torno de uma barra só dessa com desenho adequado para isso pôr no espaço, os índios dormem em redes, qualquer coisinha de pano, essa cadeira seria flexível para todos os lados, como um fluido. Para evitar esses estofados que você senta, assovia, sai um rato. Uma coisa elegante, como são as coisas singelas que fazem os índios. Coisa quer dizer, aquilo essencialmente. Bom, e eu inventei uma barra única, que você dobra assim, 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 leva para o ponto de menos solicitação, que é embaixo, atrás, e solda um ponto só. Ou seja, é uma dobradura com um ponto de solda. E veja bem o que eu pensei, se não é interessante, sobre tudo isso, estamos pensando no homem que só espeta, quem mata é Deus, não é? Se isso é a ponta da técnica que hoje do Brasil se consegue fazer, e a outra ponta seria o tecido feito pelos índios, uma rede de tucum. Só que a capinha de tucum você não pode cortar, porque aquilo desmancha, tem que já fazer, etc. Os índios, o contato com eles foi impossível. A FUNAI não era nem organizada. Aí passamos a fazer a capa de couro, de lona. E aí, como é que diz o outro? Eis a cadeira. Está vendendo no mundo inteiro. Atualmente, uma empresa francesa decidiu fazer um contrato comigo, etc. E eu estou recebendo royalties pela primeira vez na minha vida, uma coisa que eu desenhei em 56. Mas também para nós, para refletir, eu estou sempre preocupado que gente muito jovem ouça essas lorotas. Se você se diz designer, como se fala, em Milão, você é amparado, te leva para os melhores laboratórios, ensaios, etc. E aqui, como que eu pude fazer a cadeira? Tínhamos que buscar as varas do tamanho certo. Fomos buscar na Villares, eu e o Angelim. Ele tinha uma motocicleta. Nós amarramos as 3 varas, enfiamos assim,
entre as pernas, saindo para frente e para trás. Pusemos uma bandeirinha vermelha na frente e outra atrás e viemos da sede da Villares, que era lá em Interlagos, até a oficina dele na Moca, para dobrar na Ságoma. A primeira capa quem fez foi a mulher dele, com um saco de farinha lavado, alvejado, como se diz, e costurou perfeitamente a capa, que eu fiz umas matrizes de papel antes. E surgiu a ideia de, por que não, um pouco, pelo menos para a primeira que vamos pôr na loja, um ensaio. Eu falei, vamos comprar 2 sacos de cimento, é 120 quilos, que é limpo, fechado, blindado, botamos aí em cima. Tudo isso na casa dele, no fundo do quintal, que era a oficina dele. E ele tinha 2 meninos, uma menina e um menino. Então estabelecemos o seguinte, a cadeira fica aí, sempre que vocês passarem, balança, 120 quilos. E fizemos isso durante um mês, e foi assim que foi feita a prova de carga para fazer a primeira cadeira paulistana. Agora você vê, é uma coisa, é um raciocínio que pode levar você a também dizer que o objetivo, se fosse o caso, não existe. Mas às vezes, como se fosse programa de televisão, você tem que aceitar o desafio. Então, vou te dizer qual seria. O objetivo supremo da arquitetura é exibir o êxito da técnica, na satisfação de necessidades e desejos. O desejo entra como a ideia, digamos, de beleza suprema na realização daquilo, entretanto, que se queria por necessidade. É isso. Arquitetura é isso. Bueno, espero que hayan podido disfrutarlo. Es un recorte mínimo de una película que se llama Todo es Proyecto, que ya tiene varios años, no sé si la conocen, que es una entrevista que le hace su hija, Josefa Méndez de Rocha, a Paulo. Y este es simplemente un recorte donde habla de su famosa cadeira o sillón paulistano, que es un producto diseñado en 1957 y que aún hoy se vende, como dijo ahí, a partir de un contrato que le hizo una empresa parisina, ¿no? Y bueno, obviamente no sé si habrán entendido todo, pero después, si quieren, les compartimos el link del video, porque tiene muchísimas lecciones de arquitectura y de diseño ahí adentro metidas, ¿no? Desde la idea, desde el concepto, de la técnica, la tecnología, la resolución. Él dice en un momento que no es necesario ir a Milán con súper laboratorios, súper desarrollados para diseñar y proyectar un objeto y un producto que es absolutamente esencial, simple, que está inspirado en las hamacas de los indios, dice él, ¿no? Bueno, y para seguir en la misma sintonía, vamos a la presentación, y en la presentación les voy a continuar mostrando. Bueno, solamente un comprendido, si ven correctamente la pantalla. Sí, se ve, Sonny. Bueno, dije que me iba a tomar estos minutos de inicio para esto, y esta imagen que publicó el estudio de Marcio Kogan me parece absolutamente alineada con nuestros pensamientos de la arquitectura y el diseño que vienen desde el inicio de este curso, que habla de las múltiples escalas del diseño. Y bueno, ahí aparece un recorte de la viga del MUBE y el sillón paulistano, ¿no? Que a su vez me llevó a recordar que en alguna oportunidad tuve que hacer una presentación para un concurso relacionado con la idea en arquitectura, ¿no? A partir de ese diagrama estructural y esas dos imágenes digo, bueno, la idea permanece, la idea está, la idea se sigue viendo, los aprendizajes que podamos tener en la facultad desde haciendo estructuras de grandes luces o súper complejas con sistemas en seco o arquitectura húmeda in situ,
En realidad, ustedes tienen que saber que son conocimientos que pueden ser transversales absolutamente a todas las disciplinas del diseño, ¿no? Entonces, digo, bueno, la viga del MUBE y el sillón paulistano, en esencia, la idea es la misma, ¿no? Dos soportes en los extremos y un elemento que va ahí colgado. Algunos será más rígido, otro será más flexible, otro pertenece a esa tercera piel de la que siempre hablamos y otro pertenece a esa cuarta o quinta piel que tiene que ver con el contenedor, con la habitación que nos contiene. Pero en definitiva se trata un poco de eso, de esas cuestiones que veíamos. Y simplemente, como para despedir y un poco a nivel ya personal de orgullo, el mismo Paulo Méndez de Rocha tuvo la oportunidad de dibujar en mi bitácora, en oportunidad de un viaje que hicimos en 2018 con otros profes y adscriptos, en una cena que compartimos con su familia y bueno, tuve oportunidad de que me dibujara en mi bitácora, que lo atesoro como un gran tesoro justamente esto con su firma, y ahí habla del acero mola o el acero frío que él hablaba de su sillón paulistano, de cómo lo pensó y cómo lo imaginó a partir de leer los resortes de los amortiguadores de los vagones de trenes y esa flexibilidad que tenían y que no se rompían, que no se quebraban, y a partir de ahí generar esa especie de hamaca que es una silla. Así es que bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de homenajear a realmente un grande de la arquitectura. Y bueno, para quienes nos interese, nos apasiona el diseño y la arquitectura, por supuesto que es una síntesis de conocimiento y aprendizaje permanente. Así es que, bueno, eso, buen viaje, maestro. Y ahora sí, seguimos con lo nuestro. Bien, equipos complejos. Esa es un poco la temática que vamos a desarrollar hoy. La idea es que ustedes empiecen ya a profundizar en cuestiones que tienen que ver un poco más con lo constructivo, si se quiere, o empezar a imaginar posibles estrategias para desarrollar estas ideas que en escala 1 en 50 ya fueron presentadas en su momento, ¿sí? Bueno, ¿por qué esa denominación? ¿Por qué equipos complejos? Equipos complejos porque no hablamos de mobiliario o equipamiento que podemos comprar, desembalar y utilizar directamente, sino que se trata de equipos o componentes de equipos que para su utilización o para ser operativos necesitan de cierta creatividad proyectual, logística y de alguna modulación en particular para ser trasladado, para ser montado, ¿no? Bueno, el caso que vemos se trata de un stand montado para una feria específica, para una empresa, que esa empresa es justamente la que fabrica precisamente esos sistemas, ¿no? Se llama USM, es una empresa que se dedica a fabricar sistemas inmobiliarios. Y la complejidad se entiende a partir de leer esos números, ¿no? Ellos hablan más de 1.000 paneles necesarios, más de 5.000 conectores, 13.000 tubos, casi 9 toneladas de material. Digo esto para que dimensionen ustedes los traslados y más de 2.000 horas de mano de obra solo para el montaje, ¿no? Solo para la construcción in situ. Por supuesto que hay previamente una producción en fábrica, sistematizada, seriada, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, digo, por eso no hablamos de muebles, sino que hablamos de equipamiento. Y particularmente hablamos, sí, de lo que nosotros denominamos equipo en situación. ¿Sí? Equipo en situación que lo podemos definir como aquellos objetos muebles o inmuebles, acá recuperando algunas definiciones de los primeros teóricos, que por sus características formales, tecnológicas o simbólicas, tienen un lugar de pertenencia unívoco. Es decir, son equipamientos, muebles que han sido pensados para ese lugar, para ese determinado lugar, no para otro lugar. Bueno, voy a entrar a esta página que es del estudio Utopia Lab, que se los recomiendo. Me avisan si no ven algo, si ven todo y seguimos bien, porque como cambio de pantalla, si está todo bien, sigo adelante. Si hay algún problema, me avisan, me confirman. Pero en principio debería estar todo bien. Está bien, está todo bien. Gracias. Bueno, les decía, esto de, bueno, Utopia Lab
estudio súper recomendable. Simplemente, a modo de ejemplo y para ser contundentes en nuestras definiciones, este proyecto que se llama Una capilla dentro de otra capilla, que es una librería que está realizada en una capilla desconsagrada, por supuesto, ya claro, y bueno, el proyecto lleva el nombre de la librería en particular, que no la pienso decir, no la pienso pronunciar, y menos a esta hora de la mañana, pero en definitiva se trata de lo que venimos hablando y mencionando, esto de arquitectura dentro de arquitectura, pero veamos en las imágenes cómo conviven esas dos arquitecturas, ¿no? Es decir, en un caso del contenedor, ambas son estructuras, por supuesto, son lenguajes absolutamente diferentes, digo, una es más pesada, que tiene mucho más espesor, se trata de una arquitectura definitiva y que pertenece a una época, que tiene una lectura determinada, que es justamente el contenedor, la habitación que contiene al otro proyecto, ¿no? Y el otro proyecto, el que se mete dentro, el equipamiento, el mobiliario en situación, es más liviano, es permeable, y hasta uno lo podría imaginar como efímero, ¿no? O que al menos va a desaparecer o puede desaparecer en algún momento sin dejar ningún rastro. Esas costillas que aparecen ahí, que por supuesto son estructurales, pero cuando, bueno, ahí en esa imagen tomada desde abajo, vean como en la parte de la torre, donde hay una cúpula arriba, como la segunda arquitectura, el equipamiento in situ, prácticamente desaparece y es absolutamente permeable y deja ver esa otra arquitectura, ¿no? Esa cuarta o quinta piel, que es la que nos contiene, que es la habitación. Y acá lo que les decía, cómo esto que es un equipamiento que en su devenir va tomando, esas costillas en su devenir van tomando como diversas funciones, diversas características, ¿no? En un punto y a una altura determinada, hasta donde puedo llegar con mis manos, es estantería, y luego deja de ser estantería y se transforma en envolvente. Vean cómo llega el piso, no llega de una manera franca, con el mismo espesor, con el mismo ancho, sino que se retrae para permitir que yo pueda avanzar y llegar a los libros sin chocarlos con mis pies, ¿no? Bueno, hay un equipo mínimo necesario como para que sea de recepción, pero que tiene un diálogo con esa cúpula, con esa preexistencia que existía ahí. Nosotros decimos esto y comentamos esto porque son aprendizajes necesarios para ustedes. Hoy están resolviendo un equipamiento a nivel de pabellón en un lugar en donde no pueden intervenir mucho sobre las envolventes, pero en el futuro, en el próximo ejercicio, sí, van a poder transformar las envolventes o tomarse de ellas o perforarlas o trabajarlas. Y es probable también que en la vida profesional les toque trabajar en lugares donde no tengan que respetar esas cuestiones, por eso nos parecen importantes esto. Aun cuando este ejemplo respeta bastante, por supuesto, la preexistencia desde ya, desde luego. Bueno, digo, pero no solamente aquellos elementos diseñados y proyectados ad hoc e in situ tienen de alguna manera esa capacidad de generar subespacios, de generar esa especie de urbanismo de interiores dentro de otra arquitectura mayor. También existen otro tipo de equipamientos que tienen esa propiedad, ¿no? Algunos elementos por sí solos pueden hacerlo. Pero no serán, lógicamente, aquellos elementos anónimos o seriados que podemos comprar en cualquier mueblería de la calle Catamarca sin menospreciar a nadie, por supuesto. Pero bueno, como nos dice, por ejemplo, nuestro amigo Santiago de Molina en su texto, y que está en el blog de la cátedra, por si lo quieren leer ampliado, él habla de que, por ejemplo, los muebles de Mies son inamovibles, que separan usos, tanto como los muros y los tabiques, y que generan simultáneamente espacio a su alrededor, como lo hacen tanto las columnas como las esculturas, ¿no? De Molina dice que el mueble nos descubre a Mies,
y en Mies, a su vez, nos descubre una estrategia de ocupación, que es también una estrategia de proyectación, ¿no? Y se termina preguntando él si sabemos o saben cuánto pesa un sillón Barcelona, ¿no? Y esa pregunta tiene como una doble intención. Tiene la intención física, matérica, por supuesto, de decir, bueno, ¿cuánto pesa un sillón en Barcelona? ¿Cuán importante es para la arquitectura, para los arquitectos, no solo saber la distancia de nuestro paso o la distancia de nuestra palma abierta, sino también saber el peso de las cosas? Yo tenía un profesor que decía que un buen ejercicio de diseño es tratar de que las cosas pesen la mitad. Y no es malo, porque el hecho de que las cosas pesen menos implica menos esfuerzo, implica menos resistencia en las uniones, en los vínculos, menos combustible para su logística y su traslado, y muchas cosas se venden por lo que pesan, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero decía, De Molina tiene ahí un doble sentido en eso de cuánto pesa el sillón Barcelona, ¿no? Por un lado, cuánto pesa realmente, físicamente, pero por el otro lado también nos está diciendo, bueno, el peso de la historia, ¿no? Ese sillón lo diseñó Mies y lo puso Mies en ese lugar. Y no pierdan de vista que estamos hablando de 1929 y esos sillones eran el trono para los premiers en ese momento de lo que era Alemania. Bueno, entonces estamos hablando de dos situaciones estructuralmente diferentes, ¿no? El ejemplo que vimos del Utopía Lab y del sillón Barcelona, por extrapolarlo, ¿no? Por ponerlo en otro lugar. Estamos hablando de dos situaciones estructuralmente diferentes, ¿sí? Tenemos dos lecturas. Podemos concluir que existen dos modos de resolver constructivamente los equipos o el equipamiento, ¿sí? Aquellos que estructuralmente son solidarios con el sitio y aquellos que pueden ser autoportantes o autosostenerse, ¿no? Que bueno, justamente es el caso del ejercicio que estamos haciendo ahora, pero que, como les anticipé, para el segundo ejercicio, para el próximo van a poder decidir o definir entre estas dos situaciones. Y para cualquiera de ellas es esencial el tema de la modulación, ¿sí? Tanto en un caso como en otro, es determinante resolver durante el proyecto los modos constructivos. Y para eso la modulación se hace necesaria, es casi imprescindible, diríamos. Bueno, ya sea como en el caso del armado del stand de UCB que vimos al inicio, o los casos que presentaremos a continuación, es decir, desde piezas mínimas, desde sistemas preindustrializados, hasta modulaciones más complejas, ¿no? Y estamos hablando de una modulación que hoy entendemos no implica solo una repetición, ¿no? Que debido a las posibilidades tecnológicas, matéricas y materiales, hoy la modulación se entiende de otra manera. Antes, y no estoy hablando de hace mucho, hace unos 20 o 30 años, era imposible, por ejemplo, acceder como consumidor final a una máquina CNC, que es un control numérico a la cual yo le cargo una determinada medida y me hace un corte sobre una placa de melamina o MDF, ¿no? Esa tecnología la disponían solamente las grandes empresas, las grandes industrias, y no todas, por supuesto. Perdón. Hoy sabemos y tenemos el acceso en cualquier centro de mecanizado, en cualquier lugar de venta de madera, llevamos nuestro plano, llevamos nuestro proyecto y nos cortan a la medida que nosotros necesitamos. O le pasa a ustedes cuando van a hacer una maqueta, por supuesto en otro espesor, con el corte láser, ¿no? Entonces, sí es importante entender como profesionales, como diseñadores, cuál es la modulación que nosotros vamos a imaginar y vamos a proyectar. Básicamente, nosotros les presentamos tres tipos de modulación. Siempre decimos que estos conocimientos no son determinados ni son estancos, que puede haber otros, pero para simplificar la situación podemos hablar de tres componentes o tres modos de modular. Por un lado, lo planar, se tratan obviamente de elementos planos y generalmente surgen de placas compuestas como MDF, aglomerado, USB o melaminas. Y en ese caso, los espesores, es decir,
la tercera dimensión, el espesor de la placa, del plano, ya nos viene dado, que viene dado desde fábrica, es decir, por el espesor de la placa que vamos a utilizar. Y nuestra decisión pasa por determinar dos medidas, ¿no? Llamémosle largo y ancho, por llamarlo de alguna manera. Es decir, se trata de una modulación bidimensional, que seguramente tienen en sus casas algún mueble que viene en caja o que han comprado o habrán visto esas cajas que vienen en los hipermercados o en Easy o en esos lugares, Home Depot y demás, en donde, bueno, en una cajita plana de 7 centímetros de alto viene un placar, ¿no? Bueno, esto es una modulación denominada modulación planar, porque son esos planos los que luego, por composición, van a terminar de generar el volumen. Lo que ven abajo, a la derecha, es una optimización de una placa. Las placas melamínicas o USB vienen en una medida estándar y vienen programitas. Ustedes pueden entrar a fábricas como Eger o Sadepan o Faplac, por ejemplo, y tienen optimizadores de recorte. Eso es, bueno, subo todas las medidas necesarias. Como les pasa a ustedes cuando llevan una maqueta a que les corten el láser, bueno, esto es lo mismo, nada más que en otra dimensión, en otra escala, para tener el menor desperdicio posible sobre una placa, ¿no? Esa es la modulación planar. Luego tendríamos la modulación volumétrica. En este caso, los equipos son conformados por elementos ya tridimensionales, ¿no? Estamos hablando de situaciones de montaje y que permiten conformar el equipo definitivo, ¿sí? Obviamente esa modulación volumétrica muchas veces se compone ya de elementos planares, pero que vienen compuestos en sí mismos, ¿no? Es decir, son cajas que ya están previamente armadas. El sistema que veíamos antes es un sistema que se vincula por conectores, que yo puedo armar y desarmar. Si yo genero una caja que va unida por tarugos y cola, es decir, ya no lo puedo desarmar más, ya me queda definitivamente ese volumen. Entonces, es otro tipo de modulación, es el volumen que yo voy a llevar a la obra para luego montar ese otro equipo, ese otro mueble mucho más complejo y mucho más grande, ¿no? O, por ejemplo, uno de los casos que estudiamos, que es el pabellón de Chile, estadio, bueno, esos son módulos volumétricos, más allá de la configuración, de la geometría, de la significancia que tengan, o lo escultórico que sean. Si nosotros lo simplificamos, en realidad son volúmenes, porque tienen 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Son volúmenes que van a conformar otra geometría más compleja, más grande, y que sería imposible de trasladarla toda junta, ¿no? Y finalmente, nuestra tercera opción es la modulación paramétrica. En este caso, por supuesto, la lectura es mucho más compleja y se trata ya no de formas simples, sino de geometrías mucho más complejas, ¿no? Bueno, esto, por supuesto, ya lo vienen trabajando en asignaturas como morfología, por ejemplo, desde el inicio de la carrera, pero a la hora de pensar equipamientos, mobiliarios, estructuras, superficies para distintos trabajos, hablamos prácticamente de cartografías espaciales, ¿no? Y bueno, lo paramétrico surge justamente a partir de una repetición por revolución de la forma. Y es aquí donde sistemas como los encastres, el corte láser, impresiones 3D, que yo les decía, al alcance de la mano hoy, está disponible, ¿no? Aún para proyectos de muy bajo presupuesto. No es necesario, es de fácil acceso, como les digo, estas posibilidades. O justamente a partir de la creatividad o la proyectación de piezas simples, como esa imagen que ustedes ven a la derecha, que no es otra cosa que varas de madera, con una cierta articulación en un punto, bueno, generar esas superficies alabeadas, paramétricas, que permiten, por supuesto, otra predisposición, otro diálogo en el espacio y con la caja contenedor, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo que estamos recurriendo en los últimos años, pero que me parece absolutamente esclarecedor para lo que implica el equipamiento institucional, ¿no? Bueno, en este caso se trata de una librería en Kikuchi, proyectada por Nakamura y Nomura,
Y de alguna manera reúne estos tres conceptos, porque aquello que les contaba de los tres tipos de modulación no es que son taxativos y que son privativos o que deben aparecer de manera única, ¿no? Pueden convivir, por supuesto, en un proyecto, dos de ellos, tres de ellos, por combinación y demás, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos algunos sistemas que ya vienen prefabricados, predefinidos. Si ustedes agudicen la vista, van a ver que esas estanterías altas, que tienen esas formas orgánicas, curvas, en el medio, un poco viéndolo más hacia la izquierda de la imagen, no sé si ven mi cursor, ahí van a ver ustedes que aparecen entre los estantes una serie de columnas metálicas. Bueno, esas columnas metálicas son columnas ya sistematizadas, industrializadas, que pueden ser montadas con una configuración geométrica determinada y a la cual luego se le van a adosar unas ménsulas que a su vez van a sostener unos estantes, ¿no? Entonces, acá hay una combinación de sistemas, un sistema quizás resuelto en una metalúrgica o en una fábrica que trabaja metal, y otro sistema quizás pensado, proyectado para este proyecto, que son esos estantes curvos, ¿no? Ya lo vamos a ver en el montaje. Y luego aparecen otros elementos, componentes del volumen, como estas estanterías que ustedes ven acá abajo en la imagen. Bueno, eso evidentemente son composiciones modulares, volumétricas, que son realizadas, pueden ser realizadas en fábrica, llevadas y simplemente apoyadas, ¿no? Bueno, ahí vean también cómo el cielo raso tiene una característica determinada a partir de esas varillas. Ya hablamos de cómo trabajar ese recurso. Vean cómo el plano suelo se mimetiza con esos elementos que se elevan y que de alguna manera colonizan la estantería, y en un punto se transforman en asientos, en otro punto son pórticos, en algunos generan como cierto espacio de intimidad para hacer una lectura tranquila o un poco más profunda de alguna pieza que me quiero llevar. Ahí ven un poco más en detalle eso que yo les decía, cómo el sistema, esas columnas blancas que están dentro de las estanterías, ahí ven cómo se resuelven a partir de tensores y de ménsulas, para que luego vengan esa otra modulación, una modulación planar, que son los estantes. Vean los cortes, cómo se ven ahí los cortes, serán estantes que yo calculo tienen entre 60, 70, 80, 90 centímetros, de un determinado espesor, por supuesto, es parte de la escala y proporción que se pretende. Pero vean que en un punto es estantería, porque tiene una altura tal para libros, pero cuando se va aproximando al cielo raso, esas estanterías ya se transforman en envolvente y en definitiva lo que están haciendo es como generar un discurso particular y generar un subespacio en el otro lado, en el otro extremo de la estantería, ¿no? Deja de ser estantería porque ahí arriba no llego, son muy profundas, no puedo poner nada, no tienen altura. Bueno, una vista general del lugar. Ahí vemos los dos sistemas. Por un lado, a la izquierda vemos un sistema de resolución planar y a la derecha vemos esos módulos un poco más bajos de modulación volumétrica. Acá vemos nuevamente lo que decíamos antes y lo podemos relacionar con lo que hablábamos respecto de las posibilidades de transformación del espacio que tenemos a partir del equipamiento, ¿no? Como una caja absolutamente ortogonal, porque eso es el sitio. Aparece todo ese recorrido casi orgánico de estanterías que por supuesto va generando esa especie de urbanismo de interiores como hablábamos, ¿no? Con plazas, recesos, rotondas, circulaciones, pórticos, calles principales, secundarias y demás. Bueno, pues simplemente a modo también de que ustedes vean cómo es el montaje de este tipo de elementos, ¿no? Vean, hay un solado, se van generando las plantillas, ahí se están montando justamente las columnas, ¿no? que yo les mencionaba. Si ven, voy a retroceder un poquito, algunos recursos, algunos artilugios. ¿Ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las plantillas que van en el piso que yo les decía. Vean que acá aparece una columna. Esas columnas obviamente son estructurales, sostienen todo un edificio que va por arriba. Ya está puesto el cielo raso.
voy a seguir avanzando, y en un punto esa columna fue revestida de espejo, ¿sí? Bueno, ahí esa también fue revestida con espejo, esa fue revestida con espejo. Seguimos avanzando con la obra, ahí llegaron los puntales, los elementos, estas especies de soleras, que van a ser los componentes verticales, que van a terminar dándole estructura a la estantería, ¿no? Y vean cómo van a empezar a rodear a las columnas, esas estructuras van a empezar a rodear a las columnas. Ahí estamos en otra instancia, hay toda una subestructura que en este caso ya empieza a rodear a la columna. Allá llegaron algunos módulos, algunos módulos justamente volumétricos. Acá también ya aparecen esos elementos volumétricos. Y estos que ven acá son todos los componentes planares que luego van a ser montados en las estanterías, ¿no? Bueno, wow, va un poquito rápido, pero para que ustedes lo vean ahí. Bueno, ese es el proceso, es como generalmente o usualmente se trabaja en estos casos, ¿no? ¿Cómo lo vamos trabajando? Y es un poco lo que yo les quería mostrar, esta capacidad de ficción que tiene, bueno, toda arquitectura, como, bueno, hacer desaparecer esas columnas que veíamos, que tenían una presencia súper determinante y absolutamente rupturista de todo el espacio interior, como a partir de ese recurso de generar espejo y luego envolverlas con el equipamiento. Como ven ahí, bueno, ahí esto que ustedes parecen, que es simplemente una ventana, bueno, ahí está la columna, eso es todo un espejo, y ahí está la columna que veíamos en la parte en la parte anterior, digamos, en lo que veíamos antes. Bueno. Otro componente fundamental a la hora de pensar, de proyectar y de construir estos equipos tiene que ver con el programa. Esto ya lo venimos repitiendo desde hace tiempo, hoy más que nunca es así. Entender el programa como verbo y no como sustantivo. Y las representaciones del programa, ¿no? Lo cuantitativo, lo cualitativo. No me voy a extender en esto porque lo vienen aprendiendo, incorporando desde el inicio de la carrera, pero sí estas posibilidades de entender la investigación, entender los recursos que nos da el sitio y el programa, no como condicionante, es decir, no como algo que nos condiciona, sino como algo que nos posibilita proyectar, no requerimientos, sino las solicitudes, entender los componentes y armar estas especies de mapas conceptuales, y no un organigrama, ¿no? Es decir, la diferencia entre mapa conceptual y organigrama es que generalmente los organigramas son jerárquicos, hay ciertas jerarquías. En cambio, los mapas conceptuales, depende por dónde entramos, podemos tener lecturas diferentes en distintos momentos y en distintas situaciones. Bueno, el programa tiene esto, ¿no? A partir de la investigación y de reconocer cómo son las acciones en nuestros equipos, podemos proyectar para que no nos ocurra como le pasa al señor que vemos ahí abajo a la izquierda, que tiene que estar 8 horas sentado frente a esa computadora trabajando, y bueno, o se sienta de lado y torsiona el cuerpo para no golpearse la rodilla permanentemente con esa estantería, o directamente trabaja de parado, o como le pasa, o como ocurre en el equipo de la derecha, donde, bueno, evidentemente está desbordado por la cantidad de elementos que son necesarios y que se hacen fundamentales para poder trabajar. Digo, todo este tipo de cosas, de alguna manera, tienen que ser interpretados, tienen que ser entendidos para poder proyectar, ¿no? Bueno, y por último, y algo que no es menor, tener en cuenta la cultura y el ambiente en el que trabajamos, ¿no? Esto que es una frase de Alain Lacaton, un poco también para ser contemporáneo, de modo homenaje del último Pritzker, porque hablamos no solamente de, bueno, como dice Lacaton, de ofrecer diferentes posibilidades, sino también de otorgar personalidad a estos proyectos. Y más que nunca, desde el punto de vista simbólico, significativo, lo que nos toca proyectar, lo que estamos resolviendo en este minuto, en este instante, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, un poco la complejidad o esto de los equipos complejos tiene que ver con estas múltiples
capas de lectura, ¿no? Que van desde lo conceptual, desde lo abstracto, hasta lo constructivo, matérico y de resolución del encastre, resolución del detalle, hasta la resolución esa del tornillo, como decimos siempre, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí radica la complejidad del encargo, la complejidad del proyecto, y también se entiende por qué, bueno, asignaturas como esta quizás están en el nivel 5 de la carrera, porque ya se pretende que tengan una visión un poco más cosmológica del problema, ¿no? Que ustedes puedan ver todas estas variables a la vez, todo junto, y de manera muy rápida, muy concreta, y por supuesto posibles de resolver. Bueno, a modo de ejemplo también, vamos a hacer 2 recorridos muy rápidos, muy concretos, por el pabellón en un caso es el pabellón de Francia 2018, de Corexu, de la Bienal, para ser un poco contemporáneos con lo que estamos comentando, y me llamaba o me parecían interesantes estas imágenes, ¿no? Bueno, esta es la página de los autores del proyecto. En la Bienal de 2018, si ustedes ven los stands y demás, se trabajó mucho con las escalas. Incluso el proyecto ganador del León de Oro de la Bienal fue justamente un proyecto que apelaba a las múltiples escalas del diseño. Y me parecía interesante esta cuestión de esa capacidad de transformación espacial que tiene en este caso la arquitectura, apelando a algunos de los recursos que les mencionábamos nosotros y que he visto que muchos de ustedes han usado en algunos de sus proyectos. Entonces, uno cuando ve esta imagen, más allá de que ahí aparece un banco y que nos podría dar cierta escala, en realidad no tenemos una real dimensión de cuánto mide este espacio, ¿no? Y cuando aparecen las personas, ahí sí entendemos o mejor comprendemos la envergadura del volumen. Por eso, esa necesidad de que permanentemente percibir y proyectar con la escala y la proporción, ¿no? Con las alturas y las dimensiones. Cuando lo veíamos en la escala anterior, bueno, no podía definir o decidir si estas maquetas estaban a una altura determinada. Y evidentemente están por arriba del metro de altura esas maquetas, a partir de entender la posición de esta señora ubicada en este lugar. Y eso se entiende un poco, quizás, a partir de los modos de exhibición, ¿no? Bueno, porque en este caso los curadores, los proyectistas, lo que deciden es, bueno, vamos a mostrar maquetas de proyectos que tienen que ver con la forma de las cosas. Bueno, en este stand, en este caso, hablaban a la producción de elementos cotidianos, y lo hacen de esta manera, ¿no? Mostrando la arquitectura y haciendo pequeñas capturas de fotografías de situaciones reales dentro de ese objeto arquitectónico. Y eso, sin duda, que implicaba para que al visitante acercarse y tomar altura, ponerse en la línea de horizonte del punto de fuga de la imagen, de la foto, ¿no? Dentro de la maqueta. Entonces, obviamente que son artilugios, son ficciones que nos remiten un poco a estrategias cinematográficas, si se quiere, en algún punto para resolver estos proyectos o estas ideas que uno tiene de la arquitectura, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos que me interesaba mostrarles. El otro se trata de otro proyecto de Utopía Lab, que es en este caso es un museo de arquitectura en China. Y lo interesante de este proyecto es que, de alguna manera, a diferencia del anterior que veíamos antes, que es el stand de Francia, en el caso del stand de Francia se trata de elementos autoportantes que tienen una configuración determinada, a cuento de lo que veíamos en la segunda o tercera pantalla respecto de estructuras solidarias o no con el sitio, ¿no? Bueno, en este caso, como les dije, se trata de un museo que rememora de alguna manera lo histórico, valora o festeja el presente y anticipa el futuro de la arquitectura en una determinada ciudad de China.
y trabaja fundamentalmente con maquetas. Entonces, bueno, hay toda una serie de recorridos, hay una serie de elementos que son estos caños, que son caños tubulares comunes, que van de alguna manera tamizando ese recorrido, ¿no? Vean acá el recurso de la fuga. Estos caños tienen una determinada característica, por lo tanto acá los proyectistas utilizan estos planos para reforzar la profundidad que tiene este elemento, que es absolutamente delgado, como es un caño, pero bueno, los estantes tienen una profundidad necesaria para albergar maquetas, que a su vez se transforma, desde el punto de vista perceptual, en la profundidad de este tabique, que no es tal, obviamente, ¿no? Pero digo, bueno, esas posibilidades de generar fugas, de enmarcar los recorridos que va teniendo la arquitectura. Acá se deja ver un poco, ¿no? Ese recorrido que yo les mencionaba, las distintas situaciones, las posibilidades de transformación de la arquitectura o de la caja contenedora preexistente, los recorridos, las distintas situaciones que se van dando. Bueno, acá vemos otros elementos. Investigando un poco en la memoria, porque me llamaba la atención el vuelo que tenían estas estructuras, estos estantes, que en realidad no están soportando un gran peso, pero sí tienen un vuelo bastante considerable. Ellos hablan de que simplemente esas estructuras están soldadas a los caños redondos verticales, ¿no? Imagino que con algún alma metálica transversal y luego aparecerá este otro revestimiento como un elemento que termina de componer la estantería. También, bueno, me llamaba un poco la atención, en este caso, las alturas. Si ustedes ven, bueno, hasta una determinada altura, hasta lo que sería la línea de horizonte de la imagen de la fotografía, yo puedo apreciar y ver las maquetas. Ya estas otras maquetas que me aparecen por acá arriba, ya no las veo. Bueno, acá también uno imagina que hay ciertas circulaciones y por esas ventanas yo puedo ver lo que ocurre más abajo. Pero también puede ser que sea un recurso de almacenamiento, ¿no? de esas maquetas. Bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Acá, evidentemente, esto ya lo que veo es la parte de abajo del estante, más allá de que ahí se insinúa una maqueta, pero es probable que desde este lugar tenga la posibilidad de ver lo que ocurre para allá. Ahí están los diversos niveles, las diversas situaciones de exhibición. Vean acá un recurso que hablamos en algún momento, como al utilizar una superficie reflectante en el cielo raso y quizás algo menos reflectante en el solado, yo perceptualmente duplico la altura de este ámbito, ¿no? Cuando en realidad debe ser un espacio que tendrá unos 3,50 metros, 4 metros de altura, en realidad yo lo percibo como mucho más alto, lo mismo que esta columna de exhibición. Columna de exhibición que tiene su complejidad, ¿no? Es decir, a ver, como veremos en alguna otra imagen, bueno, acá lo vemos, es decir, como proyectistas, como constructores, tenemos que resolver esta columna. Esa columna es una preexistencia, es algo que nosotros creamos. ¿Cómo estos estantes se toman de esta columna? Es decir, son dos mitades que van vinculadas en algún punto, es algo que va enhebrado desde arriba hacia abajo. Bueno, ahí aparecen alguna iluminación, son spots direccionales con LED que iluminan estos elementos, que evidentemente todo el cableado, toda la instalación va por dentro. Bueno, son complejidades. Bueno, nuevamente acá la columna, yo particularmente no veo ninguna, no lo decía la memoria y tampoco veo ningún elemento de corte, por lo tanto imagino que han sido enhebradas con la complejidad que eso implica. Bueno, hay una perspectiva desde el otro lado, cómo cambia las sensaciones y las imágenes según si vengo o si voy por ese corredor de esos pórticos, ¿no? Con las maquetas y con estas estructuras. Esta estrechez que me genera esa circulación en ese lugar. Ahí está lo que yo les decía, a partir de este recorrido, la posibilidad de ver y observar esas maquetas. Y después aparecen algunas imágenes que son todas muy sutiles, como toda arquitectura oriental, que habla de cierta sensibilidad a la hora de pensar estos espacios, ¿no?
quería ver, bueno, las imágenes tardan un poquito en cargarse, este tipo de cosas. En un corredor, en un pasillo, esos remates visuales con un tono diferente, ¿no? Con un acento, con un tilde de color que evidentemente direccionan la mirada, direccionan la vista. Esa generación de cierto espacio de intimidad para mostrar ese elemento en donde el cuerpo se oprime y quien realmente tiene la preeminencia en el espacio es la maqueta, es el objeto a observar. Es como que el cuerpo de alguna manera queda sumiso a la presencia, en este caso, del objeto a observar, del objeto arquitectónico. O cómo hacen dialogar esta maquetita, el edificio, con la ciudad real allá de fondo, ¿no? Con ese recorte de color que es absolutamente artificial. Bueno, ese diálogo de figura y fondo que se da a la hora de mostrar esa maqueta. O este otro caso, donde, bueno, la maqueta está debajo de esta especie de asiento, pero aparece ahí muy inteligentemente esa especie de ventana, una ventana en una superficie horizontal, no vertical, que me permite seguramente hacer foco en algo que el curador de la muestra pretende que vea. O esta otra, que utiliza un recurso muy propio de la museística a la hora de exponer bustos o esculturas de cráneos o cabezas. Esto es de colocar los ojos de las esculturas, de los bustos, a la misma altura de la línea de horizonte de una persona parada, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la maqueta toma ese recurso nuevamente para generar distintas situaciones y sensaciones a la hora de recorrer ese lugar. Es decir, tengo maquetas por todos lados para ver, pero no es lo mismo, me van cambiando las situaciones, se me van generando distintas atmósferas a la hora de ver el lugar y ver el contenido del lugar, por supuesto. Bueno, después investiguenlo, este es un panel que tiene esas pastillas que se van moviendo y que van generando cierta gráfica en el lugar. No vamos a profundizar en eso ahora porque no es lo que nos interesa. Esta imagen quería mostrarles. Acá, bueno, un recurso propio que nosotros les pedimos siempre, que nos parece súper interesante, esto de aislar la intervención de la caja para verificar realmente cuál es el grado de esa intervención, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece esa cuarta o quinta piel, que es la caja contenedora, la habitación, y esta es la propuesta de equipamiento en este caso, ¿sí? Y un poco refuerza aquello con lo que iniciamos el discurso diciendo que se trata de equipamientos absolutamente complejos, es un mobiliario absolutamente complejo, no es simplemente una estantería que voy, la compro y la coloco en un lugar, sino que tiene toda la complejidad de la cantidad, de la infinidad de metros lineales de caño redondo, la complejidad del montaje, de la curación, de la iluminación y de los recursos que voy a utilizar para poder mejor mostrar mi proyecto, ¿no? Bueno, vean cómo se simplifica a la hora de la vista superior. Obviamente que esta es una pieza muy a nivel de ilustración, no nos sirve de mucho a nosotros en equipamiento. Necesitamos que sea bastante más completa, con mucha más información cuando hablamos de este tipo de elementos o de piezas. Y otras piezas recurrentes como pueden ser los cortevistas y demás, ¿sí? Bueno, ustedes saben que ya inauguró la Bienal, inauguró la semana pasada, van a poder reconocer y ver distintos tipos de pabellones, algunos que tienen una modulación planar, otros paramétricos, otros modulaciones a nivel volumétricos. Y de alguna manera estamos como en la etapa final ya de la producción, en donde empezamos a ver estas cuestiones, cómo nos tomamos de la estructura existente o cómo nos alejamos de ella, cómo nos posicionamos, cómo trasladamos nuestros elementos para ser montados, para ser expuestos, para ser exhibidos, cómo iluminamos, cómo llegamos con electricidad o con datos hacia todos estos lugares. Son montajes rápidos
in situ, como decimos siempre, con piezas prefabricadas que ya vienen desde otra locación. Bueno, un poco eso es lo que les preparamos para hoy. Bueno, simplemente a modo informativo, bueno, ahí aparecen las obras que vimos y a lo que les interese, tomar el texto de nuestro libro, bueno, los que tengan el libro y los que no, lo pueden bajar, como decimos siempre, del repositorio digital de la UNC, de la Facu, de la biblioteca. Ahí tenemos algunos artículos, por ejemplo, el de programas reprogramados, que es un texto de Flor que aparece ahí en el libro, que tiene que ver con algo de lo que mencionamos en la presentación y son la forma de ver y entender el programa. Ahora sí, bueno, dejo de compartir. Y con eso un poco finalizamos lo que les había preparado para la clase de hoy. No sé si los profes quieren mencionar, comentar algo, o alguien quiere hacer alguna consulta, comentar algo.